Bien, bueno, aquí estamos con Geraldine Huerta. Tenemos a nuestra invitada en este podcast que va a tratar, vamos a hablar específicamente de cómo ingresar a retail, un tema súper interesante para muchos emprendedores y yo creo que aquí muchas personitas tienen esa duda, ¿cierto? Esas ganas de entrar a retail, porque nosotros vemos siempre que retail es como nuestra vía o eso es a lo que apostamos, ¿cierto? Cuando estamos recién empezando. Así que quise invitar a Geraldine, por supuesto, ella es fundadora de Match Emprendedor, experta en estrategia comercial y profesionalización de negocios, sobre todo porque Geraldine es mentora de negocios de alimentos. Así que ella aquí es la máster del tema. Así que Geraldine, bienvenida. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, me gustaría que empezáramos con ¿qué hago si yo quiero entrar a retail? Si yo soy una productora de alimentos, ¿qué es lo que, a grandes rasgos, en términos bien generales, con quién hablo, cómo llego con mi producto, a quién le toco la puerta en primera instancia para poder vender mi producto, por ejemplo, en el Totus, ¿ya? Vamos a Perfecto. empezar por el Totus, porque para mí el Jumbo la verdad es que ya está sobre explotado, o sea, ya el No Jumbo nos van a prácticamente... llegar demandas acá por mencionar marcas, ¿no? No, no, no. Yo vivo nombrando las marcas en los Reels y la verdad es que no, de momento no pasa nada. Ah, perfecto, perfecto. Oye, gracias Karen por la invitación y contestando tu pregunta, eh, tiene que ser bastante estratégico. Mira, yo te voy a decir con quién hay que hablar y yo creo que un error que no tienen que cometer, ya, porque a mí me tocó estar al otro lado de la moneda, justamente como tomadora de decisiones en empresas de tiendas de conveniencia que también son parte del retail. eh, Nunca traten de saltarse al category manager o el product manager, que depende mucho de la estructura de la empresa, son normalmente los tomadores de decisiones. ¿Vale? Bien. Muchas veces el error que cometen, no, oh, es que yo soy amigo del gerente, el conocido, ya tengo todo listo, me van a dejar entrar al tiro y qué sé yo. Eso quizás a veces puede funcionar, ya, pero por lo menos mi experiencia en empresas que son grandes, que tienen estructuras, que hoy día también está en la lupa esto de que se cumplan los procesos, que no hayan temas de coima ni cosas raras, ya que muchas empresas lo tienen establecido dentro de sus protocolos. Sí, qué bueno. Normalmente no es Qué el bueno que sea así. gerente el de más arriba, por decirlo así en buen chileno, el que corta el queque. No, Ya. normalmente lo que a mí me ha tocado vivir es que, oye, si el de más arriba conoce algo, le llega una marca, te dice, oye Geraldine, ya que tú eres la categoría de alimentos, de bebidas, de snack, de lo que sea, me llegó este proveedor, favor revísenlo con el equipo. ¿Vale? Entonces, esas son las personas encargadas, el category manager normalmente, el jefe del área de tu categoría, los que van a tomar la decisión si el producto entra o no entra en la góndola. Y esto también es todo después de un análisis, ¿ya? Y colgándome un poquito de eso, quizás esto se va a juntar con otras preguntas del tema. Después de analizar, después de revisar, de ver que esté alineado el producto con mi estrategia, con lo que quiero en la góndola, con qué producto estoy buscando en este momento, de cuáles son las tendencias, se va a decidir si el producto conviene ingresarlo o no a la góndola. Ya no es por tener solamente un contacto que está todo listo y vamos de seguro en el fondo. Pero ahí, por ejemplo, si yo quiero comunicarme directamente con el Product Manager, que es como el concepto que yo más Sí. manejo porque es como lo que generalmente se da en empresas grandes, como dijiste tú. ¿Cómo yo llego a esa persona? O sea, ¿hay un contacto que es como público? LinkedIn, normalmente, de hecho, a mí me contactaban cuando yo estaba en estas empresas muchas veces por la red de LinkedIn. De hecho, una de las cosas Mm, que yo hago es justamente, aparte que es como un tipo de asesoría más genérica, es enseñar a las pymes también a trabajar con LinkedIn y sacarle el provecho. A mí mucho contacto me llegaba, me contactaban de esa forma. ¿Vale? Entonces uno tiene que darse el trabajo de, por ejemplo, quiero entrar a Totus, empiezas a buscar cuál es el product manager, como dijiste tú, o el category manager, porque normalmente son los dos cargos que están a cargo justamente de definir el mix de producto de las categorías. perfecto.
Perfecto. Y por ejemplo, bueno, después de que yo lo contacto, llego con una propuesta, me imagino, documentada, o sea, con la vida y obra del producto, o Mira, qué hay se varias recomienda. formas. Ya, por un lado está el contacto como el contacto en frío, que se llama, que es como llegas y obviamente y mandas un correo, ¿vale? Mandas un correo, pides una reunión, etcétera. Siempre tenemos que entender que el tomador de decisiones le van a estar llegando 50 correos similares al tuyo al mes. Entonces, Exacto. también ahí quiero llamar como que no pierdan como el ánimo a insistir. Ya, no estén insistiendo una vez a la semana porque también van a cansar a la otra persona, ¿vale? Hay que entender un poquito como que los tiempos también del que está al otro lado, ¿vale? Entonces, muchas veces se hace este contacto como en frío, ¿vale? Que traten siempre, ojalá, de mandar, por ejemplo, al redactar ese correo, de mandar quizás una breve presentación, no manden la presentación comercial de 50 láminas, no. Claro. Tienen que mandar como un breve catálogo, unas 3 4 láminas, no manden precios tampoco. Son errores Es que de más repente, inviable, po. que esas cosas se ven en una negociación, etcétera, Claro, etcétera, etcétera. Esas son tips de estrategia en el fondo claro, qué bueno. comercial que uno ya trabaja. Entonces yo los invito a que redacten un correo que no sea tan invasivo, manden un pequeño brief de su empresa también, y algo que de repente los emprendedores se caen mucho hoy en día, traten siempre de tener una página web. Normalmente los tomadores de decisiones nos dan mucha más tranquilidad si tienes un sitio web, no solamente si tienes redes sociales. Esas son cosas como Mm, de filtros, filtros que uno claro. tiene en el fondo, ya que también te da como más seriedad el emprendedor o la pyme que está detrás de ese correo. Porque normalmente es uno lo que va a revisar, oye, si el producto quizás justo es algo que ando buscando, hoy voy a decir qué curioso, voy a ir a mirar la página web, redes sociales, ya, voy a decir, ya, depende de mi agenda, voy a tratar de contactar a este emprendedor y pedirle una reunión, puede ser por un mes más, 3 semanas más o quizás la próxima semana. Depende si está alineado a las necesidades que yo tengo actualmente como búsqueda de producto. Entonces, ese es como el contacto normal que muchos proveedores llega de esa forma. También otra estrategia que pueden tratar de hacer, que a veces funciona, a lo mejor si tienes el contacto como de la secretaria o de alguien de estas instituciones, pueden mandar una muestra directamente. A nosotros de repente también nos llegaban muestras. Nos Mm, llegaba una caja con muestras, hoy te les dejaron esto. Ah, ya lo revisamos con el equipo, ¿vale? Y claro, y el producto puede ser interesante y que me haga como clic. Colgándonos de este mismo tema, y es parte del trabajo que tienen que hacer, por favor. A mí yo tengo una anécdota que me pasó una vez, que trabajando en una tienda, en estas empresas que es una gran cafetería internacional, me que no vamos a llegó, nombrar, pero yo no voy a nombrar nombre, pero tiene mucho verde, eh, me llegó un jugo de alitro en caja. ya, Eh, el segmento que atiende esa cafetería es un consumo al paso. Yo no voy a ir por la calle tomándome un jugo de alitro. claro. Entonces, es parte de estudiar al cliente objetivo. Ese tipo de, no necesita un jugo de alitro en su góndola, necesita un formato de 350, máximo de 500, etcétera. Entonces, ahí es como yo llamo a las pymes a hacer la pega. Hacer la pega oye, si quieres hacerle una propuesta a Totus, Starbucks, Jumbo, Petronas, lo que sea, Son todos es distintos. envíale a ese cliente Mm, el correo y la propuesta de lo que él necesita en su categoría, no lo que le estás ofreciendo a otros, ¿se entiende? Esa es parte de hacer exacto. el trabajo comercial. Porque por lo demás, o sea, uno a una cafetería, o a este tipo de cafetería, uno no va en familia, en el fondo. O sea, a lo más vais con una persona, te juntáis un rato y ya. O sea, no había por dónde. A no ser que bueno, en otros países, ¿cierto? Estados Unidos, todos los formatos son grandes, pero no es por un tema que sea familiar, sino que ellos tienen la costumbre de consumir productos muy grandes, pero Chile es Chile, o sea. Claro, y eso es parte de entender el mercado. O sea, a lo Mm, mejor tu producto funciona súper bien en otro mercado, en otra ocasión de consumo, etcétera. No te estoy diciendo que tu producto sea malo, claro, sino que no es esta la ocasión ni es el cliente que requiere ese tipo de producto. exacto.
Oye, y por ejemplo, ahí en el filtro que se hace, o sea, ¿cómo, cómo podrías ordenar tú cuál sería el filtro? Si primero partimos, ¿cierto?, por la propuesta, si te llega a ti o me llega a mí o quien sea la persona que está a cargo, una propuesta de 50 hojas se descarta al tiro. Sí, nadie te va a Ya, estar leyendo no me voy a poner a leer una propuesta de 50 hojas porque no es algo que yo estoy buscando en ese momento, ¿se entiende? exacto. Al menos que yo ando buscando la sal del Himalaya con toques de notas de no sé qué cosa, uy, que justo llegó eso y que quizás es lo que más me interesa en ese momento. ¿Vale? Pero no es lo normal. Y tampoco quiero leer una PPT de 50 hojas, o sea, como te decía, yo tengo que hacer reportes, tengo que entregar campañas, no es parte de mi día a día estar leyendo catálogos de 50 hojas, o sea, mándame un breve brief de, 40, de 4 láminas, punto, que salga quizá un poquito de tu marca, de tu historia, cuáles son los productos principales, ya, ok, y para ver si yo engancho. Por eso es importante preparar. Mucha gente dice, no, es que yo ya tengo mi pitch, tengo mi PPT. Oye, uno muchas veces tiene que tener varios pitch y varias PPTs según El el tipo segmento. de contacto que vamos a Mm. tener. Nosotras también Claro, que hemos estado en feria, que nos hemos encontrado en feria. El pitch que uno tiene en una feria es súper distinto al que vamos a tener, por ejemplo, en una reunión comercial. exacto. Entonces, parte es afinar ese discurso según el punto de contacto, el canal de comunicación en el cual vamos a conectar. Y en el ámbito, por ejemplo, de propuesta, también ustedes se fijan, supongamos, en el mejor de los casos te llega una propuesta interesante, ¿Mm? ¿cierto? Un branding bien trabajado, una lámina con la información precisa. ¿Cuál sería el siguiente filtro para seleccionar el producto como para la reunión en el fondo? Porque no es que se selecciona el producto ya, vamos comprando, No, sino que pasa por claro, varias etapas. tengo este filtro. Ya, lo primero que uno hace, todas las empresas grandes, y es también lo que yo trato como de evangelizar un poco que implementen las pymes en su, trabajan con una estrategia comercial que la dejan hecha en octubre más o menos del año anterior, hacen un forecast, hacen el presupuesto, etcétera, que es como toda parte de profesionalizar los negocios, dejan un presupuesto para marketing, etcétera, hace, por ejemplo, un análisis de las tendencias del mercado y dicen, ya, el próximo año nos vamos a enfocar en esto. Ya, nosotros así trabajamos, ¿vale? Y es como, ya, las tendencias del mercado son estas, hace tu estudio de mercado. Yo siempre recomiendo hacer estudios de mercado por lo menos cada 6 meses para estar un poquito viendo qué pasa en la tendencia y al menos, no sé, que venga una pandemia, como lo que nos tocó vivir y que nos obliga a hacer ajustes rápidos y hacer cambios que cambiaron toda tu estrategia, esa estrategia comercial empezar a trabajarla. Entonces, en el retail, normalmente, siempre están actualizados con las tendencias, saben qué está pasando, dicen, oye, no, están en tendencia los productos saludables, los veganos, el consumidor está pidiendo esto, apareció este producto en el extranjero, veamos cómo aumentamos esta categoría, o no sé, pues estamos ahora que se ve mucho, que en un contexto económico un poquito más complejo, que han aparecido muchos productos que mantienen el precio pero han bajado el gramaje o el tamaño, que son la Claro. reduflación que se llama. Entonces, en base a eso tú empiezas a buscar productos que se alineen a esa búsqueda tuya, ¿vale? Y los empiezas a buscar, oye, está en el retail, este competidor lo tiene, o este emprendedor, mira, tiene un producto que es novedoso, como no lo tiene nadie, tratemos de ver si el emprendedor cumple los otros requisitos que necesitamos, y ahí se va armando la categoría, ¿vale? Obviamente también hay que entender el tamaño de las góndolas. La góndola, muchas veces hoy me han dicho, ¿qué es la góndola? La góndola es todo espacio físico en el cual tu producto puede estar, ¿vale? Y eso va desde una góndola de congelados a una góndola de no perecibles. Todo espacio en la tienda, en el retail, es una góndola. Están las cabeceras, están los diferentes espacios. Entonces, y todo espacio rentable tiene un máximo. O sea, no podemos tener 1000 productos. Entonces ahí empieza la selección. Después yo voy a seleccionar en base a diferentes criterios con cuál me voy a quedar. ¿Ya? Entonces, Oye, y por ejemplo, esta pregunta se sale un poco de la pregunta, del tema, pero por ejemplo me ha pasado que yo tengo a la esquina de mi casa un Jumbo, entonces generalmente voy a ese supermercado.
Y me encanta el orden que tienen, porque tú entras y lo primero que ves es el pasillo orgánico, ¿ya? Que es mi pasillo favorito. Y ahí tienes todo lo que es línea saludable, productos sin gluten, ¿cierto? Productos en tendencia. Pero resulta que esos productos también se distribuyen en otros sectores del supermercado. Entonces, ¿de qué depende eso? Como yo compro esta góndola, pero también compro las de allá. Esos son estrategias ya, y ojo, lo entretenido que tiene todo lo que es el Catman, ya que es toda esta organización de las categorías. Eh, Incluso, por ejemplo, tú te vas a fijar que no todos los jumbos tienen eso en todas sus salas, Claro. sino que en algunas lo tienen al inicio y en otras no, ¿vale? Y eso también va por una segmentación interna de distribución de mix de producto que se va haciendo. Entonces es como, hay harto análisis, hay mucho análisis de datos. De hecho, hay cargos específicos en estas empresas, ya a medida que son la estructura un poco más grande, que se dedican justamente a analizar este comportamiento del consumidor de acuerdo en qué punto de la ciudad está la tienda. Hay una clusterización de tiendas. Hay tiendas que son en sectores residenciales, tiendas de oficina, están, no sé, ya si hablamos más de tiendas de aeropuerto, tiendas que están en las clínicas, que eso Claro. también entraría un poquito como en el retail. El tipo de análisis es muy similar, ¿ya? Es lo que se llama también que está muy asociado al pricing, que es otro Claro. concepto también bien del área comercial del retail. Entonces, la distribución de la sala también se analiza en base a factores demográficos, comportamiento del consumo, poder adquisitivo, horas en las cuales se activa más la sala. Por ejemplo, yo me imagino que muchas salas quizás de comportamiento un poco más de consumo, más de hábitos saludables, de hecho, normalmente deben estar ubicadas en áreas del sector más oriente, que es un consumidor que anda buscando más ese tipo de producto. O quizás en salas en las cuales eh, yo también hay un jumbo que visito harto, que es por ejemplo un jumbo que está cerca de la Florida y es uno de los pocos jumbos de la zona. Entonces también Mm, buscan posicionarse en ese sector como el que tiene ese tipo de productos, ¿ya? claro. Entonces hay mucho estudio de mercadeo que se llama para definir ese comportamiento y te ponen el producto en la entrada para decirte, oye, acá estamos, somos tendencia, nos queremos identificar y que la gente sepa que si viene al Jumbo va a encontrar este tipo de productos acá y después te ponen el mismo producto en el pasillo de alimentos saludables que a lo mejor tienen además en otro sector. Todo eso está estudiado el comportamiento. De hecho, en sectores, por ejemplo, que hay más gimnasios o que hay mujeres más fitness, tienen otros tipos de categorías a las cuales le dan más visibilidad. Está todo calculado, el comportamiento de consumo. Pero, por ejemplo, o sea, no depende de mí, como yo como emprendedora, por ejemplo, Es decir, no, yo no quiero le estar puedo decir acá. al Jumbo, claro, no le puedo decir al Jumbo y yo quiero que me pongáis en primera fila o pago más por eso, Eso podéis negociarlo. ya. Pero normalmente, bueno, hay marcas grandes que ya, o sea, hay una marca, por ejemplo, de las barritas de cereales, estas marcas grandes ya que han dado su salto, que en algún momento sí fueron emprendimientos, pero hoy en día ya son marcas que incluso con presencia internacional, Claro. eh, que claro, cuando ya llegáis a un nivel mucho más alto de presencia de marca, de que tienen las lucas en el fondo para pagar un mayor rappel, para pagar una presencia en cabecera, para tener promotoras, para hacer activaciones, todo eso sí te da mucho más poder de negociación y eso que tenemos que revisar los contratos. Ese es otro tema que no es Mm, menor también, que muchas veces los emprendedores ni siquiera entienden lo que están firmando. claro. ¿Ya? Entonces, sí, se puede, pero claro, normalmente muchas veces que pasa esas batallas la tienen como ganadas las grandes marcas que tienen presupuestos destinados a marketing justamente para ocupar esas posiciones, para estar en la parte de la góndola que es la que está a la altura de los ojos, no quedar acá abajo. Todas esas son cosas que sé que uno las negocia. Oye, y por ejemplo, hablando de la negociación también, porque esa cuestión es súper importante.
A mí personalmente me pasa que, y lo que no me gusta de trabajar con grandes empresas, es el tema de les pagamos a 30, 60 días. Y más encima, y claro, a nosotros como consultora, ¿cierto? Los márgenes son mucho más altos, ¿cierto? Y son bien moldeables en comparación a alguien que vende productos. que produce Pero en ese alimentos. sentido, ¿existe un margen promedio general en retail? Dándote el caso, por ejemplo, ya, ¿me conviene más vender en el Jumbo o me conviene más vender en el líder? Que el líder básicamente tiene más flujo de gente que el Jumbo, pero el Jumbo me pone los precios más costosos. Entonces, quizás la gente compre menos. Entonces, ¿cómo se regula eso? Es que mira, yo el consejo que le doy a las pymes en general, más que si es el Jumbo, el líder o quien sea, acá es súper importante que los emprendedores, no por la ambición o por la visión de querer decir, oye, yo quiero estar en el retail a toda costa, yo he conocido emprendedores que han quebrado por haber entrado al retail. Chuta. ¿Por qué? Porque les gana ese deseo de estar ahí, firman contratos que después, oye, no saben cómo salir, invierten en maquinaria y yéndonos a lo que me preguntas como del margen, un margen sano en general para cualquier negocio sano es mínimo un 30%. Eso es como Exacto. sano. ¿Por qué digo yo que es sano? Porque claro, tú podéis tratar de bajar de eso, pero después corres mucho riesgo. Por ejemplo, si firmaste un contrato que no te deja durante 6 meses hacer un cambio de precio, ¿qué pasa si tu materia prima se pegó una alza escandalosa y no pudiste subirle el Chuta. precio? Claro. Va a estar condenado a que igual tienes que entregarle, etcétera. Sí, hay cosas que se pueden conversar, pero también queda de la buena voluntad del otro si es que tu contrato dice eso, ¿ya? Claro, lo que mencionas tú. Entonces, yo en general, o sea, más que lo que el retail, uno tiene que saber cuánto es el margen. Y aquí también es un tema súper importante. A mí me ha pasado emprendedores que han entrado al retail, que después me dicen, uy, pero ¿sabes qué? Descubrí que mis costos estaban mal sacados. Y ese es el punto. Y es Chuta. ahí donde yo siempre trato, y todos los emprendedores juran que tienen sus costos, y siempre me pasa, te juro que no es por nada que me llegan, no, no, que yo soy ingeniero comercial, y qué sé yo, que no. Pero los terminamos revisando y como están asociados a procesos, hay cosas que son muy de la industria. Yo creo que también te ha tocado que el packaging, que aquí, que el rappel, hoy no, que no calcule el flete y qué sé yo. Y es como, y pasa, y nos pasa a todos, ¿ya? Entonces es como, el costo es súper importante porque está muy ligado a lo que me estás diciendo, porque si yo me metí al negocio del retail y creí que estaba marginando un 30% y estaba súper tranquilo, pero en el comienzo me di cuenta que el pick pack es como para aclararle a la audiencia, el pick pack es como la caja, en vez de llevar a lo mejor 12 unidades, que es lo que yo estaba acostumbrada a distribuir con mi canal de venta, el supermercado me está pidiendo una caja que tiene que ser de 8 y me subió el costo unitario de cada producto y eso no lo calculé al momento de la negociación, sino que me puse a revisarlo después, me va a impactar en el producto. O no Claro. pude negociar bien la logística o consideré en mi costo que hay que hacer visitas cada cierto tiempo a las salas para ver si mi producto realmente está en la góndola y un montón de cositas que en el modelo de negocio tradicional no las tenía consideradas, pero en el retail sí me van a incrementar el costo. Entonces ahí yo vengo también ahí la parte más numérica. Siempre trabajen el ingreso al retail como una unidad de negocio separada de su negocio tradicional. Claro. Claro, porque en el fondo, o sea, sí, y aquí me gustaría que viéramos este tema de, ¿vale la pena, por ejemplo, tercerizar la logística? Porque en el fondo, ¿cómo tú abarcas la parte administrativa que tienes que tener con retail con la parte administrativa que tienes que tener con tu negocio? O sea, porque son dos cosas distintas, funcionan distintos, márgenes Son distintos. unidades de negocio distintas. Entonces también Claro. ahí va como un poquito lo que te decía antes de negocios que realmente se meten en esto, están felices y qué sé yo, ya genial, pero no dimensionan
todo lo que hay detrás, que no es solamente salir a vender el mismo frasquito de mermelada que tenía, la misma bolsita de producto congelado, sino que te va a implicar a nivel interno quizás, oye, contratar una persona administrativa que te ayude a gestionar esta unidad nueva de negocio, que se dedique a hacer visitas, que esté revisando los portales del retail, que tienes que también que aprender a manejarlo, que supervise, y no son solo costos a nivel físico del producto, sino que ya tienes a lo mejor un costo adicional a nivel administrativo. Exacto, Entonces, exacto. Mm. yo siempre invito como a analizar, y ojo, no es que lo diga yo, es lo que hacen las grandes empresas. Si las grandes empresas tienen una gerencia de retail, tienen después una gerencia de B2B, tienen una de B2C, es porque a la larga es lo mejor y lo más sano para los negocios. Sí, claro. Entonces, yo siempre reviso, por ejemplo, veamos los costos, ya, llevémoslo ahora a lo que te va a pedir el retail. Y respondiendo a la pregunta de la logística, hay diferentes formas de trabajo. Ya muchas empresas, por ejemplo, hoy en día de retail, le dicen al emprendedor, mira, nosotros tenemos un centro de distribución, entonces tú no tienes que preocuparte de la distribución punto a punto. ¿Ok? Entonces normalmente tienes que llevar solamente el producto, despacharlo a un centro de distribución. Pero el centro de distribución también va a tener sus normas, sus horarios de llegada, Claro. cierta cancha que tú tienes que cumplir como emprendedor, ¿vale? La mayoría funciona así, ¿ya? En otros casos, hay algunos que hacen logística propia, ¿ya? A veces el centro de distribución muchas veces te lo habilitan solamente cuando ya estás en varias salas. Normalmente para entrar al retail uno parte haciendo un piloto. Y eso también es como lo que les pido que traten los emprendedores como de negociar. Porque a veces, claro, y es por varios factores, les digo, traten de ser pilotos. Que ¿Y esto sería como un contrato de menos de tantas tiempo? salas, no. Por ejemplo, normalmente Ah, ya probemos el producto en 6 7 salas. ¿Ya? bien. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a permitir tener un proceso de. Una sala sería una tienda. Claro, por ejemplo, ya Ya. vamos a estar en el, no sé, pues en el Unimark de no sé dónde, ya, de los militares, y después vamos en este, qué sé yo. Entonces, ahí va a depender mucho también del category, del product manager, qué es lo que quiere validar. Quiere validar si tu producto tiene una buena atracción, quiere a lo mejor verlo con otros productos. Ustedes se van a fijar que en muchas salas el mix de producto no es el mismo. Exacto, sí. ¿Ya? Entonces yo le invito a los emprendedores como que vayan a ver su competencia. Todo el emprendedor decía, no, si yo conozco la competencia, vayan a salas de diferente clúster de consumidor. Exacto. No es el mismo consumidor el de Estación Central que el que compra Es el de en, Providencia, por ejemplo. exacto, en Providencia, en Claro. sectores de oficina, en sectores residenciales. Vayan a hacer, se van a dar cuenta que la misma pastita de aceituna no tiene la misma competencia y a veces ni siquiera está en algunas salas Mm. porque no la demanda esa sala. ¿Ok? Entonces también es importante que hagan ustedes el trabajo porque no lo va a hacer el supermercado. El supermercado tiene tanto que ellos analizan macro, analizan las categorías ya, las conservas, las mermeladas, analizan como los categorías, normalmente categorías enteras. Entonces son ustedes los que tienen que estar pendientes de eso, y cuando hagan pilotos, traten siempre de hacer pilotos, ya, hagámoslo en 10 salas. ¿Por qué? Porque esto es como un aprendizaje. Cuando estás en el gimnasio haciendo músculo, uno empieza a cargar los 100 kilos de pesa, Exacto. sino que hay de a poquito, o sea, Porque, partiste con 20, porque te vaya a 30. pique si cargáis los 100 kilos de una vez. Claro. ¿Por qué? Porque meterse al retail a una cantidad y que a lo mejor tu producción se triplique, implica maquinarias nuevas, contratar personal, etcétera. Entonces también es como un pulmón y una flexibilidad que, le recomiendo que vaya paso a paso, ¿vale? Poco a poco, y trate de negociar eso como parte también de la entrada, porque ¿qué pasa? Y por eso hay emprendedores que han quebrado por eso. Una máquina envasadora te puede costar tranquilamente, hay de diferentes formatos, de repente el producto, 10 palos, 15, 20, y de ahí hacia arriba. Exacto. ¿Ya? Y además imprimir las bobinas, los envases, ¿ok? Que no son inversiones pequeñas. ¿Y qué pasa que, oye, no, vamos a probar tu producto 6 meses y después no sabes que no funcionó, fuera? Te Chuta. quedaste con la inversión, contrataste Exacto. personal y además una cantidad de packaging que no es menor, en estos casos, acumulada. Todas esas cosas, por eso yo creo que es mejor de repente
como calmar un poco la ambición de repente de esta venta que se ve enorme y hacer un aprendizaje un poco más lento. Y eso conversarlo con la negociación, de repente hay emprendedores que tratan de mostrarse hoy muy grandes, como que, y no es la realidad. Claro. Y, por ejemplo, y uno puede definir eso, o sea, yo puedo, por ejemplo, negociar con Jumbo y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estar en sala de Recoleta y en la sala de Providencia, solamente partiendo por dos salas. O Son sea, cosas que, por eso, las puedes no puedo. conversar y las puedes plantear. Ahí va a depender mucho del category o del product manager que diga, ya, mira, esto se alinea a lo que puedo hoy en día. Normalmente él te va a decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cierto? Por Sí, eso es buen negociación, punto. ¿ya? Exacto. Parte de las cosas que nosotros también hacemos es como acompañarte de repente a estas negociaciones. Mira, Porque sí, porque obviamente sí, porque eres emprendedor, quizás tienes mucha pasta para hacer la mermelada, pero para negociar, no, no hay claro, forma. y es algo fundamental porque te puede ayudar como a crecer o en el fondo no lograr avanzar en el proceso. Oye, y por ejemplo, parte de la negociación me imagino que, o no sé si parte de la negociación, pero parte de los requisitos, el supermercado tiene que tener requisitos para entrar. O sea, Sí, aquí hay un desde, ¿cierto? desde. Entonces, hay clientes que a nosotros nos han llegado y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito implementar HACCP, por ejemplo, ¿Mm? porque me lo estaban pidiendo de X supermercado. Entonces, claro, nosotros no asesoramos de manera estratégica los negocios, pero hay un criterio, ¿cierto? De decir, bueno, estás recién empezando, te vas a recién meter a este supermercado, ¿vale la pena implementar HACCP, hacerle a tremenda inversión, ¿cierto? Que implica implementarlo o certificarte, porque muchas veces la gente llega y dice, oye, quiero certificarme, a ver, pero para. ¿Tienes implementado por lo menos BPM? Tal Y cual. no, pues no tienes nada, entonces como que es súper largo el proceso y por lo demás la negociación, por ejemplo, puede durar 3 meses, pero implementar HACCP puede tomarte un año. Entonces ahí es cuando se les cae el negocio. Entonces, al momento de negociar o de yo acercarme, ¿cierto?, a presentar la propuesta, ¿qué es lo que yo tengo que tener como mínimo para poder estar en un estándar aceptable para el retail? El mínimo desde, y puede sonar así como obvio, pero a veces no es tan obvio, es la resolución sanitaria. Exacto. No, no está novio, no, no está novio. No es tan obvio, es quizás como que No, a los dos nos ha pasado como, ha pasado gente que, oye, que va a tener reuniones y no tiene la resolución sanitaria. Y pueden tener claro. un excelente producto, pero es como entender que cuando tú tocas esa puerta, ya, y a lo mejor conociste al category en una feria, en unos de estos encuentros que hacen de cercote, que de repente hacen masas redondas, etcétera, es como traten de ir como preparados porque en el fondo ustedes están tocando una puerta y es como la oportunidad. Es como cuando conociste a esa persona en una fiesta, ¿no es? Y te gustó. Oye, pero es como la oportunidad que vas a tener como de conquistar. Entonces, Claro, lleva tenés que ir con tu mejor facha, po. tal cual. Entonces, como el mínimo estándar es tener la resolución sanitaria. Ya, Ya. ya. Respecto a lo que hablabas, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura, certificaciones como Hazard, la ISO, etcétera, ya que cada vez son un poquito Ah, más exigente. avanzadas, la Mm. BRC, etcétera, va a depender mucho de qué retail estemos hablando. Por ejemplo, nosotros hemos asesorado a emprendedores, a pymes, como para entrar a Jumbo, y ellos Ujú. actualmente están como que a todos pidiéndole ya que vayan como para el Hazard, HACCP, Ah, qué un bueno, poquito hacia qué allá, bueno. ¿ya? Ya, Sin embargo, hay otros que todavía no están, pero también, ojo, esto puede ser ahora, pero puede ser que a lo mejor en 6 meses más cambie una política y mm, varía, ¿ya? Entonces, pero mínimo resolución sanitaria, yo siempre recomiendo el siguiente paso, las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? exacto. Y además si uno va pensando siempre en ir creciendo, quizás ir poco a poco avanzando a implementar un HACCP en tu planta, ¿ya? Creo que esa es como la visión y mirada del negocio, por eso parte de las mentorías que nosotros hacemos también es como, oye, hay emprendedores de alimentos que en verdad solamente quieren tener un autoempleo, y es válido, y está Mm, bien, ¿ya? Y claro. quieren sacar la resolución para hacer torta en su casa, quieren a lo mejor vender un snack
con un volumen X, que no les interesa tener 20, 30 personas, 50, 100 personas a cargo, sino que quieren tener una empresa empresa familiar, que solamente sean ellos, es válido y está bien. Pero si tú quieres ir a más, tener más productos, desarrollar líneas de producto, es ir pensando siempre con esa mirada que yo siempre los invito a trabajar de 3 y a 5 años, como esos saltos un poco Exacto. para ir definiendo la misión y tomar decisiones que vayan alineadas un poco y te lleven a eso. Y eso es como tiene que ver como que la mentalidad de negocio, la mentalidad de empresario, un poco más allá. No, y aparte que, viéndolo desde el punto de vista consumidor, o sea, ¿por qué razón yo compro en el Jumbo, por ejemplo? Porque yo sé que Jumbo tiene sus medidas súper exigentes. Tengo muchos colegas que trabajan también en el área de calidad del Jumbo. Entonces, me da mucha confianza, por supuesto, comprar ahí. ¿Y qué sería de nosotros si el retail no existiera en el fondo? Porque si aquí retail no existiera, probablemente muchos negocios estarían sin resolución sanitaria. Porque Seremi no da abasto para fiscalizar a todo el mundo. No, Y no te van a fiscalizar porque sí. O sea, si es que hay una denuncia, te fiscaliza. Pero claro, lo que dices tú es que quizás en 3 años más se cambie las condiciones, ¿cierto? Pero siempre me imagino que debe ir la cosa más exigente. O sea, si ahora están pidiendo HACCP, que en 3 años más no se bajen a pedir solo implementación de BPM. claro. ¿Te fijas? Entonces, ojalá es que retail siga siendo igual de exigente y en el fondo, Eso hartas eleva los jodedoras estándares de la industria en el fondo. y los De, estándares de de industria, hecho, exacto. nosotros somos uno de los países en Latinoamérica que tenemos súper controlada todo lo que son las enfermedades alimentarias, las ETA, y creo que es gracias a eso también un desarrollo económico importante que ayuda a que el estándar de la industria sea mucho más alto. Sí, o sea, imagínate, aquí mucha gente que son extranjeros se impresionan igual del nivel que tiene Chile o de la exigencia que tiene Chile, porque lamentablemente la cultura de afuera, ¿cierto? Es totalmente distinta a la chilena en cuanto a inocuidad y tú te das cuenta porque yo tengo muchos clientes que son extranjeros y claro, para ellos es un tema tremendo la resolución sanitaria, cuando en verdad es el pequeño problemita. O sea, es como tu problemita inicial, pero dentro de todos es el más pequeño. Es el más pequeño, Entonces, sí. y se agradece que sea así, o sea, se agradece en el fondo que Seremi sea tan pesado en ese sentido, porque en el fondo estás poniendo en riesgo la salud de la gente. Así que Sí. no, eso es un no negociable. Oye, Geraldine, ¿y cuánto tiempo más o menos se demoran las personas en tomar la decisión? O sea, si yo quiero entrar a retail hoy día, ¿para cuánto tiempo yo tengo para ya poder tener el producto en la góndola entre lo que es negociación, la revisión de la documentación? Mira, en promedio, si todo sale bien, yo te diría que los procesos son unos 6 meses, 4 meses. Ah, ya, Sí, más o menos o por sea, ahí. casi Al implementar menos un que el proceso. category que a mí me pasó, me acuerdo que uno de mis últimos proyectos que implementé en una de estas cafeterías, que fue uno de ¿Ya? mis estrellitas así, un proyecto que yo le dije a la gerente, en 2 meses va a estar listo. Ok, ya 2 meses me dijo, perfecto. Y fue como buscar proveedores, comprar, encargar los hornos, gestionar todo el proyecto. Pero claro, ahí era uno como categoría el que tenía la urgencia de cerrar ese proyecto, ¿ya? Entonces fue súper rápido la incorporación porque además eran proveedores que yo ya conocía, que ya había una buena parte del filtro hecho y fue una incorporación muy rápida, ¿vale? Pero cuando ya son proyectos más largos que uno va viendo, por ejemplo, no sé, eh, la campaña de Navidad, hay productos que son estacionales en retail. Claro. Halloween, Día de la Madre, Día del Padre, normalmente ya hay proveedores que entran en esas campañas y después uno va viendo. Y es la oportunidad para entrar, pero yo esa campaña la estoy trabajando 7 meses antes, Exacto. ¿ya? Entonces, Correcto. claro, son procesos largos. Entonces también ahí yo recomiendo como a los emprendedores de repente, y ojo, y también a veces son procesos que se pueden caer. Y eso pasa en este negocio de alimentos y pasan en muchos otros tipos de industrias, de la startup, con software, un montón de cosas. Porque de repente pasó algo a nivel de gerencia, de las prioridades de la marca, que hizo, oye, eso ya no es una prioridad.
Y Chuta, o sea, ocurre. se puede caer por parte Una decisión gerencial de más propietario. arriba. Chuta, Y ya, pasan esas cosas, cambia la estrategia, claro. cambian las estructuras internas, etcétera. Oye, no, a mí me ha tocado, por ejemplo, liderar categoría de café y categoría de alimentos, y después viene una gerencia y las separa, entonces el que tomaba la decisión ya dejó de ser este y pasa a ser otro. Y Mm, eso a mí me toca mucho en pleno, pucha, Geraldine, mira, es que me cambiaron el que venía hablando hace 4 meses, lo cambiaron. Pasa, y se puede caer tu negociación, y a lo mejor la otra persona prefería otro producto versus el tuyo. claro, y tú hiciste la Entonces yo los inversión, invito bueno, para también, o sea, de implementar negocio. repente, lamentablemente, como en muchas cosas en la vida, en la puerta del horno se quema el pan, Mm, claro. hablando de alimentos. Entonces también, o sea, cuando vayan tomando decisiones en el negocio, por eso son importantes como estos procesos de mentoría y de repente tener un acompañamiento externo, es como Mm. decir, oye, vamos paso a paso, esto ya está seguro, con esto avanzamos, no tomar decisiones de compras de repente, llegar, hay emprendedores que llegan y compran maquinaria o hacen inversiones sin tener los contratos firmados. Chuta. De repente te conviene comprar una máquina más cara, porque claro, a lo mejor tratan de traerse la máquina de China, que la máquina de China en llegar a Chile se va a tardar como 3 meses, tratando de ahorrarse unas lucas, sin tener un contrato firmado, porque le ponen y apuestan todo a que el negocio va a salir. Exacto. Pero a veces te conviene, oye, por último, firmar un preacuerdo o algo que te dé a ti la tranquilidad de que el negocio va a fructiferar, ¿ya? Y no hacen inversiones que después, oye, por eso hay negocios que quebran por ese toma de decisiones en el camino. Y es peligroso la quiebra en un inicio. O sea, lo hablábamos recién con Geraldine antes de empezar esta grabación, porque generalmente la resiliencia, ¿cierto? Te la da la experiencia, los años de portazos en la cara, ¿cierto? Entonces, cuando tú fracasas en tu primer año de emprendimiento, lo más probable es que tú te digas, bueno, hasta aquí llego, yo no sirvo para esto y vuelvo a quizás a lo que yo tenía antes. Es súper importante tener claro de que las cosas fallan y que te van a decir que no y que probablemente se te va a ir a las pailas la idea, esa gran idea, entonces no ilusionarse tanto con algo que no puede ser seguro, porque si no, va a doler. El negocio no es algo que te defina como persona, y ahí va también un poquito un mensaje más Exacto. de resiliencia. O sea, todos nos podemos equivocar, nos podemos caer, de repente a un negocio puede no resultar, nuestra empresa le puede ir mal, y también es un mensaje como, pucha, no pasa nada, o sea, sí, podemos tener un montón de costos económicos, pero tu integridad como persona, como ser humano, vas a seguir estando ahí. Entonces, ahí viene un poquito el autocuidado del emprendedor también. Sí, sí, es súper importante eso. O sea, eh, y en el fondo, que no resulte ahora no significa que no pueda resultar después. O Tal cual. sea, pueden venir un montón de oportunidades más. Entonces, no desanimarse nunca por este tipo de cosas. Creo que se me fue un poquito ahí la conexión porque como que se me Sí, retrasó. sí. Oye, Geraldine, ¿y qué crees tú con respecto, tú que eres experta obviamente en todo lo que es mentoriza, ¿cierto?, a los negocios respecto a lo que es estrategia de marketing. ¿Qué tan importante es tener una estrategia de marketing trabajada? Si yo, por ejemplo, quiero vender mermeladas retail, pero yo solamente tengo Instagram y yo soy la que genera el contenido, no tengo un departamento externo que se dedica a la producción de contenido, no trabajo con campañas de Google, no tengo una estrategia, ahí estaríamos hablando de estrategia de marketing online, pero no tengo tampoco trabajado una estrategia de marketing offline. Entonces, ¿qué tanta posibilidad de rechazo yo puedo tener si no tengo nada de eso trabajado? Ya, ahí uno de los factores de tomar decisión de ingresar un producto al retail es que sean marcas que tengan un mínimo reconocimiento. Los categories que hacemos los product managers, revisamos las redes sociales, vemos si es un producto ¿Cómo ahí? demandado. Claro, vemos si es un producto que en el fondo el mercado lo quiere comprar, porque como mencionamos anteriormente, el espacio en góndola vale plata. Y yo quiero que Mm, estén en mi góndola los mejores. Entonces, exacto. por eso viene, es importante también, y eso con muchas pymes, como que ya sea por recursos, por diferentes factores,
a veces no le dan la suficientemente importancia a la creación de marca, la creación de branding. Y ojo, y aquí me puedo un poquito salir un poco, una marca no es un logo. No, Yo soy no, una de las cosas que me digo, soy especial, el tema de es, una marca no es un logo, ¿ya? Entonces ahí lo que los invito también a trabajar una estrategia comercial omnicanal, ¿ya? La omnicanal es la omnipresencialidad digital, tener mi sitio web, ir a ferias, generar, ir a eventos en los cuales tu marca aparezca. Oye, empieza a sonar tu marca, oye, esta la vi acá, vi este producto, hoy estuve en una reunión de empresas y de repente apareció el frasco, etcétera. Ya hay estrategias que son como súper conocidas, que hizo, por ejemplo, la marca Red Bull, ya, y esa ustedes la pueden googlear en YouTube, que ellos lo que hicieron claro, las es, latitas. sí, que ellos Empezaron a tiraron botar. latas, ellos salían en la noche a tirar latas de su producto. Y también una estrategia que ocupó una marca importante acá en Chile, la Benedictino, también hizo, si Hizo buscan la misma como campaña. Ah, no sabía sí, eso po, ya. también la de tirar botellas en eventos, en cosas. Entonces, Mm. usted no lo estoy llamando a contaminar el planeta que vayan a tirar sus envases por ahí, pero sí una estrategia que se usa de repente tratar de estar en eventos que sean importantes. De repente a veces la inversión dice, no, es que yo no tengo plata para eso. De repente puedes hacer un canje. Entonces, también los Sí, invito de repente a usar como la el creatividad. ingenio, la picardía, Mm. el salir un poco de la caja. De repente, oye, mira, te paso tantas latas para que conozca mi producto en un evento, en una conferencia, etcétera. Oye, y mi logo va a estar presente acá. Esas son habilidades de negociación. Y de repente, Exacto. como estamos tan acostumbrados a la transacción, ya nos cerramos a esas puertas que de repente pueden estar abiertas, pero nosotros no tenemos quizá esa visión para activarlas. Entonces también es trabajar la unicanalidad, pero también con objetivos, ya, por ejemplo. Por eso hacemos estrategias comerciales. La estrategia comercial no es solamente, oye, voy a subir, volverme loco subiendo no sé cuántos reels a Instagram, pero que eso no tenga coherencia cuando después hago un contacto con el cliente, le mando el producto, hoy me veo súper simpática en los reels y no sé qué, pero resulta que después no hay ningún seguimiento. Tiene que haber una coherencia y eso es una estrategia comercial que es súper importante de que exista en todos los puntos de contacto. Exacto. Exacto. Oye, y Geraldine, por ejemplo, en ese sentido, se me viene a la cabeza, cuando alguien hace una primera presentación del producto, todavía no entra ahí a negociación. Me imagino que la persona también puede hacerle seguimiento a la propuesta, tal como nosotros hacemos seguimiento, ¿cierto?, a nuestros clientes y nos piden una cotización y después vamos contactando de nuevo porque obviamente hay que activar la cosa. En ese sentido, sí se recomienda hacer un seguimiento. O sea, Sí. como, hola, quisiera, o sea, no ser tan insistente como tú me dijiste de escribir una vez por semana, porque la persona que está ahí como product manager no solamente está revisando productos, sino que está viendo otras temáticas. Entonces, ¿cómo se hace seguimiento a ese tipo de cosas? ¿Cómo recomiendas tú hacerlo? Mira, yo en general recomiendo ya, mandas un correo de contacto o mandaste la muestra. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre digo, lo más difícil a veces no es entrar al retail, sino mantenerse en el retail. Wow, chuta. Sí, sí. De hecho, pasa mucho porque, claro, ya hiciste el seguimiento, tu producto justo era el producto que andaba buscando, el CAM, el comercial, lograste ingresar, hiciste ya toda esa fase, ¿vale? Eh, También traten, por ejemplo, de ir ahora, por ejemplo, la food service, que nosotros, de hecho, con Karen nos encontramos el año pasado, y el año pasado, antepasado también creo que nos El año, encontramos con el exacto. stand. Espero encontrarte este año también, Geraldine. Ahí esperemos estar. Eh, por ejemplo, vayan, por ejemplo, a estas activaciones, a estas actividades, y ahí quizás pueden también presentar, entregar una muestra de su producto. Anden Mm, siempre listos, anden con una tarjeta, no tengan vergüenza de mostrar su producto, porque quizás la persona que conocen es la persona adecuada, ¿vale? Eso es como un tip para cómo moverse en la industria un poco. Y como te decía, lo más difícil a veces es mantenerse en el retail. ¿Por qué?
El seguimiento, normalmente existen portales que ustedes tienen que aprender a utilizar cuando entran al retail, portales de gestión, en el cual ven cuánto stock hay, tienen que cumplir las órdenes de compra, hacer todo ese proceso. Pero también después viene, y por eso también es importante considerar dentro de los costos para entrar al retail, en que hacer el punto a punto. Ya me han tocado emprendedores que dicen, no, es que yo vendo tantas unidades, ya, pero ¿qué salas están vendiendo más? No sé. Ah, Hoy no, pero sé que en verdad la sala en verdad no me piden hace rato. Ya, pero has ido a darte una vuelta a la sala a ver si tu producto está en la góndola. Ese es el seguimiento más importante. Porque a veces, oye, ya, y entiendo, la mayoría de los emprendedores hacen todo. Es como mm, el señor orquesta. La hacen todas. exacto. Entonces, tan propia la producción, que el personal, que los trámites, etcétera. Y tienen 50 salas, o a lo mejor lograron entrar a 20, 30, ya, pero ¿quién está yendo a darse vuelta a las salas de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, o hacer una ruta? Por eso normalmente lo que tienen las grandes empresas, tienen la gente que hace el trade, que hace la calle, que va al punto de venta. Oye, falta una gráfica para que pongamos. Vamos a activar, vamos a tratar de conversar para que hagamos una degustación con promotoras el fin de semana, que es cuando va más gente. Mi producto, hay reponedores que puedes incluso llevar tú, que van y reponen el producto, o el reponedor que estoy pagando. Hay reponedores que, por ejemplo, que abastecen a varias marcas, está haciendo la pega. Mm, Y esas son cosas que yo digo que es como experiencia y hay empresas que se dedican justamente a hacer eso, a ser tú en el fondo tu partner que te ayude a tener esa visibilidad en el retail. Pero esto no va a funcionar solo porque sí, porque mandaste las cajas, gestionaste por el portal y ya estamos ok. Por eso lo más difícil es mantenerse en el retail, porque si yo no me he preocupado de saber si mi producto está en góndola, yo no saco nada después con hacerle un escándalo, una pataleta al CAM o al Product Manager y decirle, ay no, pero es que ustedes no tienen mi producto en sala. Él va a decir, o ella va a decir, ya no importa, este cliente me está dando mucho problema, lo cambiamos. ¿Se entiende? mm, claro, Es exacto. como entender el rol en el cual estamos. Obviamente él quiere tener a la mejor marca, etcétera, y hay que tratar construir una relación una relación de fiato, pedirle al category cada cierto tiempo, oye, tengamos una reunión una vez al mes, he estado viendo los reportes, sabes que esta sala me preocupa porque están las ventas caídas, ¿qué podemos hacer? Uno tiene que ser el mejor amigo del category o del product manager. No lo vean como un enemigo, porque si se van en esa, No, olvídate. difícilmente van a avanzar. Exacto. O sea, en el fondo igual hay que ayudarle, porque me imagino que con la cantidad de deuda que ellos tienen, o sea, no se van a preocupar de tu producto. No les interesa. Imagínate, por ejemplo, a mí me tocaba en ese tiempo, teníamos 130 tiendas en todo Chile, en ese Wow. tiempo. Pero yo que analizaba, pues uno analizaba el macro. Y cuando ya quieres Exacto. empezar a hilar, que uno también hace sus análisis, la verdad, empiezas a agrupar por salas, por tiendas, por concepto, etcétera. Imagínate, oye, Unimark, Jumbo, Walmart, que tienen miles de salas, ellos tienen categories por categoría y a ellos los evalúan por los resultados, entonces van a ver el macro. Hay empresas, por ejemplo, como Nielsen, que son empresas que te ayudan, por ejemplo, y algunas empresas lo tienen contratado, que te ayudan a hacer los planogramas. El planograma es la ubicación que tiene cada producto en la góndola, ¿ya? Pero una cosa es la teoría y estas son cosas del retail, es como lo que callamos los del retail, que uno dijo que la Coca-Cola, bueno, la marca X iba a quedar acá, pero resulta que después fuiste para allá a hacer una revisión a la sala y no está ahí. Y ahí empezáis a llamar al de la sala, empiezas a llamar al reponedor, ahí viene la gente de trade, que falta un POP, una gráfica, etcétera. El mundo del retail es muy entretenido. Pero también si eres emprendedor y te vas a meter acá, tienes que aprender estos tips. No, y mucha conciencia, hay que agarrar conciencia igual porque, claro, por eso es que existe gente como la Geraldine, ¿cierto? Que da apoyo, que mentoriza estos negocios y ahí me gustaría, Geraldine, si pudieras darnos como un último consejito
o alguna recomendación, ¿cierto?, a los emprendedores que están, que ya tienen todo listo, o sea, que ya tienen resolución, que ya Sanitaria, tienen... producto envasado, que en el fondo hacen todo lo que es la parte nutricional, que es sumamente importante, o sea, también, o sea, hay emprendedores que, por ejemplo, resolución sanitaria, ya, producto envasado, que de hecho yo conozco el producto que tiene el software de la Karen, que es buenísimo, que tienes que, si vas a vender, tienes que sacar las tablas nutricionales para todos tus productos, ¿ya? Exacto. Que hoy en día en la mayoría de los casos aceptan este cálculo que es por tabla, que es buenísimo, una excelente herramienta para que la puedan utilizar. Tenemos resolución, tenemos nuestro envase, el packaging, pero hay algo que siempre que lo mencionamos antes, los costos. Los De costos verdad, bien sacados. revisen los Mm. costos. Ojalá tengan un software que les ayude a tener los costos lo más actualizados posible. Si no pueden hacerlo, por lo menos hagan una revisión cada 3 meses de las materias primas, de los costos variables de la empresa, porque es ahí donde muchas veces ustedes creyeron estar ganando el 20, el 25, el 28% y se dieron cuenta que en verdad estaban entrando al retail, pero no era ese el margen con el cual realmente contaban para jugar ese partido. ¿Ya? Entonces Sí. ahí yo me detendría en eso y la construcción de marca, todo lo que es el marketing. Y en ese sentido, ¿cómo tú podrías ayudar, ¿cierto?, a los emprendedores, Geraldine, eh, aterrizando un poquito lo que tú haces, todo lo que nosotros hablamos? ¿Cómo tú vas a mentorizar? ¿Cómo tú vas a ayudar, ¿cierto?, a que ellos entren y que entren bien, en el Que fondo? O entren bien. sea, a las que Normalmente, claro, en aquí tres lo que meses no hacemos se... es en las asesorías, en los paquetes de asesoría o consultorías que realizamos, un diagnóstico, ya vamos a asumir que estos emprendedores ya están formalizados, que tienen un producto que está check, ya es como definir en qué estado están del negocio. ¿Ya? Es un emprendedor, por ejemplo, una pyme que tiene capacidad productiva, check. ¿Cuánta capacidad tenemos? Para crecer un 100, un 200, un 300%, etcétera. Tenemos ese engranaje perfecto. Contamos con el personal, estamos preparados, ya. Queremos tocar la puerta o ya la tocaste y a lo mejor te están pidiendo cumplir estas cosas y empezamos a trabajar. Entonces hacemos un diagnóstico en qué estado te encuentras como emprendedor, y ahí vemos en el fondo cómo apoyarte, como te decía anteriormente, hoy te acompañamos desde la negociación, te ayudamos a generar la propuesta desde cero, vamos activando diferentes canales de venta, a lo mejor quieres entrar al retail, pero también quieres activar el food service, el Oreca, que se comportan de manera diferente, todo eso lo podemos revisar en el fondo con lo que son las asesorías comerciales. Y también podemos meter en proceso, porque pasa que, claro, vamos creciendo en la parte comercial y nos damos cuenta, oye, que la línea de proceso necesitamos incrementar acá, hay que comprar una envasadora, vamos a evaluar como un proyecto integral esa decisión de compra, no es que solamente me salió de la guata tampoco que necesito la envasadora, pero ya, necesita la envasadora y además hay que contratar 2 personas más, o a lo mejor hay que agrandar la bodega, o a lo mejor quizás hay que ir planeando expandir la planta, y eso también va muy ligado a las decisiones comerciales, ¿ya? Y es importante como ese conocimiento operativo, juntarlo con el conocimiento comercial y en ambos casos los podemos acompañar. Oye, buenísimo. Oye, qué rico que pudimos tener esta instancia, Geraldine. Agradezco enormemente todo tu apoyo y, por supuesto, tu servicio, que es tan esencial para todo negocio, o sea, no solamente la gente que vende productos, sino que también para aquellos que venden servicio. Así que te agradezco enormemente toda esta ayuda. Vamos a dejar, por supuesto, tu contacto abajito, en la descripción, para que, si ustedes quieren entrar a retail, por favor, prepárense, entren bien, busquen ayuda, siempre eso es muy importante, dejarte ayudar. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama ¿Quién no cómo? Que básicamente consiste en busca a tus quiénes y no en el cómo, porque muchas veces nos pasamos, o sea, estamos, ¿cierto?, entrampados pensando en cómo hacer esto, cuando en el fondo la pregunta es, ¿quiénes me pueden ayudar a esto? Así que ahí creo que me siento totalmente identificada contigo en ese aspecto porque creo que ambas somos los quiénes de muchos negocios de alimentos. Así que, bien, Geraldine, muchísimas gracias. Estamos ya hablando, ya estamos finalizando este capítulo, así que
Gracias a Un ti, Karen, besito. por la invitación también y ahí espero que nos podamos ver prontito. Sí, por supuesto, sigamos conversando. Hay muchos temas que tocar, así que este fue como el que más tenía dudas, porque mucha gente también me pregunta, así que, así que obviamente vamos a seguir tocando algún temita interesante. Si es que obviamente ustedes tienen alguno que les pueda interesar, nos pueden dejar abajito en los comentarios. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao.